Diga a todos, damos gracias al Señor por un día más. Bueno, tuvimos algunas dificultades la semana pasada y la semana antepasada para poder hacer de forma apropiada la transmisión, pero aquí estamos. Bendito Dios que Él siempre nos permite a nosotros reponernos de las adversidades. Y vea qué interesante esto, incluso lo que estaba hablando ahorita Carolina, porque hay una parte importante de este proceso que vamos a estar estableciendo, y es el tema de que el Señor siempre nos escucha, Él siempre responde a nuestra oración, nunca nos deja sin responder. Ahora, que yo le ponga atención es otra cosa, que yo en este caso quería una cosa y el Señor me da otra, es algo muy distinto, pero tenemos que entender, porque muchas personas lamentablemente piensan lo contrario, que Dios es soberano. Dios es soberano y que Él hace conforme a su voluntad. Ahora, no es solamente una cuestión mezquina. No dice la palabra en ningún momento que Dios hace cosas de manera egoísta, sino que en realidad Dios hace las cosas como Dios. Dios, es decir, es el Señor y dueño del universo entero. Y por lo tanto, Él conoce sus criaturas, Él conoce qué fue lo que hizo, Él conoce cada propósito por el cual cada uno de nosotros estamos, existimos, somos, nos movemos y por qué razón hasta el día de hoy estamos nosotros aquí. Así que, aunque no conocemos ciertamente, pues sus pensamientos, como dice la palabra, son bien profundos, yo no puedo ni debo, no debería, por prudencia, renegar de muchas de las cosas que me suceden, porque al final, dice la Biblia, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Hoy no es la excepción de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, de cómo el Señor va a ir trabajando sobre nuestras vidas y la importancia que tiene de que yo me mantenga comunicado con Él en todo tiempo, porque el Señor puede ayudarme a ver muchísimas cosas que naturalmente tal vez para mí como humano me cuesta mucho poder ver. Hay tantas cosas, tantos errores que uno comete, tantas circunstancias en las cuales a veces uno se mete y que el Señor tiene que estarnos sacando de ellas. Por eso es importante que nosotros nunca veamos a Dios como alguien que se alejó, se fue y ahora nos tocó vivir aquí solitos. O a la inversa, que Dios es en realidad como un mozo, como un mesero, al cual yo le pido ciertas cosas y él viene y me las trae. Dios no es ninguna de esas cosas. Y aquí esto es importante porque establece de manera clara cuáles son los principios por los cuales nosotros tenemos que regirnos según la palabra del Señor. Y este es otro aspecto importante. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios para podernos enterar nosotros con respecto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. No puede usted estar esperando, por ejemplo, un sábado, y no importa si es a través de la radio, que de paso tengo que decir y agradecer a los hermanos que retransmiten este mensaje a través de Radio Vida 506, La Vida de Dios en tu radio, o las personas que nos escuchan o nos ven a través de las plataformas que tenemos de Facebook y de YouTube, o incluso los que estamos en este momento escuchando el mensaje. Nosotros no podemos esperar al sábado para escuchar la palabra del Señor. Hay que estarnos nutriendo. Haga lo mismo físicamente con la alimentación. No se alimente en otro momento más que los sábados a las 6 de la tarde. A ver qué pasa. Claro, nos morimos. Primero, nos empezamos a deteriorar paulatinamente porque el cuerpo necesita energía. Igual el alma, igual el espíritu. Nosotros tenemos que aprender en ese sentido. Hay que muchas cosas que nosotros necesitamos. Y una de ellas tiene que ver con las cosas de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso debemos leer su palabra. Por eso mismo. Y en su palabra, el día de hoy traemos un mensaje interesante y muy importante para nosotros que tiene que ver con la oración de Jesús, esa misma que Carol estaba ahora leyendo en el Evangelio según San Mateo.
y que nos dice del último momento, un momento crucial de Cristo, en el cual Él está en una situación, bueno, bastante acongojante, no es para menos. Él va a morir y Él lo sabe. Y yo no sé si usted en algún momento ha pensado cuando usted y yo tengamos que abandonar este lugar, usted en particular o yo en particular, pensando en una situación como esta, cuando tengamos que abandonar este lugar. Pero ciertamente la situación de Jesús no era nada agradable porque la forma de cómo él tenía que abandonar el lugar, tenía que abandonar este mundo, pues él mismo lo dice en su palabra, yo ya estoy para salir de este mundo. No es tan fácil, no es nada más de, bueno, duermo y se acabó el asunto. No, él tenía que pasar por un proceso de lo que llaman muy comúnmente la pasión, un proceso bastante fuerte, muy fuerte, que ciertamente lleva una serie de condiciones, pero bueno, Carolina leyó para nosotros el pasaje de Mateo donde habla de las circunstancias en que Jesús estaba viviendo ese momento en que iba a ser entregado o apresado, más bien apresado por sus enemigos. Ahí vemos a Jesús, decía la palabra en el libro de Mateo, que Jesús llegó, habló con los discípulos y les dijo, bueno, estoy ciertamente muy angustiado, muy angustiado. Vean, hagan una cosa, oren, oren. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, por eso ustedes tienen que orar. Y dice la Biblia que él se fue, se retiró un poco de los discípulos y estando solo allí, empezó a orar. Pero la palabra ahí en Mateo no nos dice qué oró, qué dijo, qué fue lo que habló con el Padre. Dice posteriormente que Jesús se levanta, vuelve otra vez donde sus discípulos y los encuentra dormidos. Vuelve nuevamente a motivarles para que oren y les dice porque sin duda alguna, antes de que ustedes entren en tentación, ustedes deben de estar fortalecidos, deberían de estar orando. Resulta ser que Jesús va 3 veces a orar, va 3 veces a orar. Y en las 3 veces le dice al Padre, Padre, si fuera posible de que pase de mí esta copa, Señor, que pase, que pase. Aquí hay un tema muy, muy interesante porque nos habla de Jesús humano, de Jesucristo como un ser humano, como usted y yo, usted que me escucha y yo también. Personas que tenemos emociones, personas que vivimos situaciones difíciles, problemas, pasamos por momentos muy oscuros de nuestra vida y sin duda alguna eso nos afecta porque no sabemos si este es ese momento final de nuestra vida, donde tal vez ya no estemos más. Cualquier noticia desesperante, ¿verdad? La enfermedad de un familiar, que me den a mí un diagnóstico que es adverso a la vida, o alguna situación, por ejemplo, de despido del trabajo o alguna situación en la familia, algún problema que hubo ahí, una discusión, un conflicto que hubo, todas estas cosas nos alteran y claro, no es la vida normal, lo que quisiéramos es vivir, sino una vida normal, o más bien quiero decir, o debo de decir, sino una vida de extrema alegría, donde haya mucha felicidad, donde todas las cosas me salgan bien, por lo menos vivir una vida normal. Pero la vida normal, mis queridos hermanos, es todos estos altibajos que nosotros tenemos. Esa es la vida, esa es la vida. No hay una vida, y la Biblia habla sobre eso, de que no hay una vida aquí en este mundo que podamos vivir nosotros sin problemas, sin tristezas, sin enojos, sin todas estas condiciones adversas que nosotros tenemos. No la hay. Más bien la Biblia nos dice y nos motiva a nosotros la palabra en que nosotros tenemos que seguir perseverando para lograr alcanzar, asir ese galardón final que es estar con el Señor para siempre y que nunca más vayamos a tener ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni ninguna de estas cosas que ofrece este mundo. Hay que perseverar. Bueno, Jesús está en ese momento difícil
Y voy a permitirme leer para ustedes ahora en la palabra el pasaje donde nos habla precisamente de eso. Carol leyó el capítulo de Mateo y nos hablaba en Mateo sobre las circunstancias que mediaron ese tiempo de oración de Jesús, pero no nos dice qué oración fue la que hizo Jesús. Entonces, la parte bonita es que podemos complementarlo porque Juan sí lo dice. Juan 17, del 1 en adelante, Jesucristo hace una oración. Esa misma que decía el pasaje de Mateo, donde Jesús viene, hace una oración y dice que al rato vuelve donde sus discípulos y les motiva para que sigan orando. Luego vuelve nuevamente, sigue orando él y otra vez vuelve donde sus discípulos y les dice, es necesario que ustedes sigan orando. Bueno, esta es la oración que Jesús hizo en Getsemaní en el último momento antes de que empezara su proceso de la pasión, su proceso de condena para la muerte. Jesús está orando y dice así la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido de todas las cosas que me has dado, proceden de ti, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo,
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí hay 5 cosas importantes en todo lo que está diciendo Jesús y las vamos a resumir en función de poder entonces identificar esa oración de Jesús. Hay una oración fuerte de Jesucristo al Padre, al Padre. Y vean cómo lo dice, habla de él como Padre. Por eso nosotros decimos en nuestra introducción siempre que el Padre les bendiga, bendito sea el Padre, y así es como hablamos nosotros, porque así Jesús nos pidió a nosotros que hiciésemos incluso con la oración básica de el Padre nuestro. Y hoy podemos ver también en esta oración de Jesús que él habla con Dios y no le dice, Dios, mira, Dios, no, le dice, Padre mío, Padre amado, Padre bueno, mi Padre, porque tú y yo somos uno, Padre, glorifica a tu Hijo, Padre, una y otra vez. Yo le motivo a usted a que hable a Dios como Padre, que le hable de cerca. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros hablemos con él de cerca, que le bendigamos y que hagamos muchísimas cosas. 5 cosas muy puntuales que habla esta palabra. Número 1, Jesús pide fortaleza. Es lo primero que Jesús hace aquí en esta oración. ¿Cómo es la oración de Jesús mientras está en el huerto de Getsemaní? Bueno, primero, como él mismo dice, mi espíritu está atribulado. Me siento muy turbado. Me siento inconsistente, pues. Siento en mi ser esa inconsistencia entre temor y tengo que ser valiente, entre sentir el deseo de odiar y de ver, perdonar. Estas situaciones, estas circunstancias son las que tiene Jesús en este momento. Está viviendo un momento especial, un momento difícil. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida? Bueno, les digo de una vez qué es lo que Jesús hizo. Él oró, él le pidió al Padre, él llegó donde el Padre, él quiso tener comunión con el Padre. O sea, no tenemos comunión con el Padre únicamente en aquellos momentos bonitos o en aquellos momentos tristes. No, en cualquier momento, porque es una relación, es una vinculación con él. Mi vida le pertenece a mi Padre. Yo soy hecho por medio del Padre. Su espíritu está en mí, está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender entonces en ese sentido de que la oración no es un mecanismo como para poder sacar el mago de el tipo de bendición o aquella cosa que yo necesito, el milagro, digamos, el milagro. No. Todo lo contrario. La oración es una relación con Dios. Y en esta ocasión Jesucristo ora al Padre pidiéndole fortaleza. Él la necesita. Es un momento crucial que él tiene que pasar. Él mismo le dice al Señor, Señor, ha llegado, Padre mío, ha llegado la hora. Este es el momento más difícil de mi vida y yo lo comprendo. Si yo lo tuviera que hacer como humano, de hecho yo renunciaría. Yo creo que yo no podría soportar una situación así, saberlo desde hace tiempo, cuándo era que tenía que suceder. Y ahora que ya está sucediendo, ay Dios mío, qué duro, y lo entiendo muy bien. Por eso será que el Señor nos oculta tantas cosas, incluso hasta el día de nuestra muerte. Porque yo reconozco que muchas veces hay situaciones que enfrentamos nosotros y bueno, nunca estamos preparados para ellas, y Dios guarde, no estaríamos preparados. De hecho, haríamos todo lo posible para que las circunstancias cambien, y de hecho siempre queremos eso, que las circunstancias no nos sigan, que las cosas negativas, que las cosas oscuras no nos sigan, pero ahí están. Entonces, cuando ahí están, y porque ahí están, pida fortaleza por parte del Padre. El Señor siempre estará con nosotros. Es más, la misma Biblia dice, y usted lo puede leer también en el pasaje de Mateo, que Jesús pedía por fortaleza para él. Y dice que los ángeles llegaban a
ayudarlo, llegaban a darle apoyo a él. Porque sí, ningún ángel podía pasar por eso. Él no podía decirle al ángel, ángel, quédate aquí y que cuando vengan aquellos hombres malvados te atrapen a vos y no a mí. No a mí. No, no, no. Él sabía. Primero, había un plan ya hecho, ya elaborado. Ya Jesús sabía ese plan, ya lo conocía ese plan. Y aquí viene la parte importante de cómo él se mantuvo hasta el final en ese plan. Y no solamente porque era la voluntad de Dios, es que en su corazón había un gran compromiso por el hombre. Él dice, es que, y por eso incluso usted lo puede ver, está en la oración de él, en la cual intercede también por nosotros. Él dice que él ya está a punto de irse de este mundo, pero ahí quedan ellos, ahí quedan ellos. Por lo tanto, ese compromiso de él no es solamente con el Padre en el sentido de que alguien tenía que morir por los pecados del hombre. Ese compromiso de él era con todas aquellas personas que habrían de creer en él y que lo iban a ver a él como modelo de vida y que iban a aspirar a llegar a ser como él, que ese es el deseo de la totalidad de las personas que hemos creído en Jesucristo. Ser como él, ser como él. Ser valientes, mantenernos fuertes y mantenernos ahí y seguir hablando y seguir perseverando en esta condición de fe, de seguir avanzando en esta condición de fe. Ha llegado la hora, dice Jesús. Y por lo tanto, lo primero que hace Jesucristo es pedirle al Padre por fortaleza. Lo primero que hace Jesucristo es pedirle al Padre por fortaleza. Este es un momento difícil, muy difícil para él. Porque sí, ¿qué tal si Jesús deserta sobre esta idea? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuál sería el futuro hoy? Inicia entonces una situación muy complicada para él, porque es que no es morir no sé, de una inyección letal o qué sé yo, algo fulminante que sin mucho pensarlo, sin mucho ser, la persona habría de morir, eso que llaman y murió instantáneamente. No, señor, él tenía que pasar por un viacrucis, tenía que pasar por una serie de acontecimientos bastante difíciles donde iban a haber desprecios, donde incluso la gente que hasta Jesús sanó o anduvo con él, comió pan de los milagros, vivió de todos los milagros de Jesús, habrían de negarle y decir, crucifícalo, crucifícalo. Habría de pasar situaciones y momentos bastante alarmantes y dolorosos en su cuerpo, iban a golpearlo, dice la Biblia, lo azotaron también. Y en otras oportunidades hemos hablado nosotros sobre cómo eran los azotes romanos, cómo eran cada una de las líneas de las cuerdas del azote y cómo éstas destruían, golpeaban, porque habían piedras en él, habían trozos de metal que lo que hacían era rasgar el cuerpo. Estamos hablando de un momento duro, de verdad. Y además de eso, ser escupido, ser golpeado en la cabeza, meterle una corona de espinos que, bueno, en las fotografías y en muchas imágenes se ve una corona de espinas con espinas bien pequeñitas, cuando la realidad es otra distinta, porque estas entraban y salían por su frente o por toda su cabeza y lo hacían sangrar. Y como él paulatinamente fue sangrando hasta quedar sin nada. Como él pide agua, que tiene sed, y no le dan agua. Wow, es que realmente yo creo que nosotros muchas veces no sopesamos todo este proceso de Jesús y nos quedamos cortos al expresarlo en esta misma predicación. Sin embargo, la oración de Jesús es un diálogo con el Padre. Diálogo, por eso separé la palabra. Diálogo. O sea, es una doble entrada y salida. Es él habla, yo hablo, él habla. Jesús entabló una relación con el Padre, una conversación con el Padre. Esto es lo que representa primeramente este ratito de Jesús en ese momento difícil de su vida. Él habla con el Padre. Y le voy a decir algo que es importante para nuestras vidas. Jesús habla, y escúcheme bien, porque estoy hablando en un sentido figurado, Jesús habla como si Dios escuchara.
No que Dios no escuche, sino que realmente Él sí escucha. ¿Me explico? Jesús no habla como si tuviese una conversación interior, una conversación interna, hablando, que es esta conversación que a veces tenemos nosotros, nuestro propio monólogo. Nosotros hablamos y de nosotros mismos nace la respuesta. No, 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 no. Él conversó con el Padre. Él habló con el Padre. Él sabía que el Padre sí lo escucha. ¿Me escuchó usted a mí? El Padre sí te escucha. Esto es importante que usted lo sepa. Dios sí te escucha. Estas oraciones que hacemos nosotros siempre por otras personas, por personas especiales que conocemos y otras que tal vez ni siquiera conocemos, pero que creemos que Dios puede hacer algo por ellos. Dios sí escucha. El Padre sí escucha nuestra oración. Es un diálogo y no lo dude. Dios nos contesta siempre. El Padre quiere entablar con nosotros una conversación. Jesús lo tenía claro. Él fue y se separó, fue a hablar con Dios, fue a hablar con su Padre. Hay cosas que Dios le hablaba ahí que solo eran para él. Por eso precisamente Juan no las describe acá. Hay otros momentos donde sí lo describe, donde dice la Biblia que el Padre habló, se escuchó una voz audible, que mucha gente escuchó. Es más, luego de esto, estando Jesús en la cruz, se oye una voz: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Aquí escuchamos la voz de Dios, solo que no todas las personas la escuchan. En segundo lugar, esta oración de Jesús es una oración pidiendo fortaleza. Oiga, no está mal que nosotros, si lo hizo Jesucristo, si lo necesitaba, ¿cómo no vamos a pedir nosotros al Padre que nos fortalezca? A veces hay momentos tan difíciles, sobre todo cuando nos vienen así repentinamente una serie de noticias o de situaciones bastante graves. Bueno, yo no sé usted y yo qué haríamos cuando, por ejemplo, en el caso de Job, le llegan una serie de noticias donde dicen: lo perdiste todo y perdiste también a tu familia. Como una tras otra, otra y luego otra, y venía, no había terminado, dice la Biblia, de hablar el siervo cuando vino otro a hablarle a Job sobre la desgracia tan grande que estaba viviendo en ese momento. ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo toma? ¿Quién le da consuelo a esa persona? ¿Cómo va pasando toda la situación? Ciertamente muchas de las situaciones que pasamos en la vida son repentinas. No estamos preparados, no nos preparamos para ellas. De hecho, nadie le gusta prepararse para las cosas negativas, para sufrir. Nadie quiere sufrir. Queremos estar lo más lejos posible del sufrimiento. Pero esta es la realidad de la vida. Y esto es importante, que nosotros podamos acudir al Padre como hizo Jesús, porque el Padre nos va a fortalecer. Él es nuestra fuerza de energía. Él nos ayuda, nos da fuerzas como el águila. Nos ayuda y nos extiende la mano en los momentos difíciles. El Señor es así. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a decirle al Señor, a orar con Él, a hablar con Él, a conversar, a tener un diálogo con Él, porque el Señor siempre responde. Usted puede pedirle al Señor por fortaleza, sí lo puede hacer. No es que Dios no le escucha a usted. Incluso ya Jesús se estaba convirtiendo precisamente en el pecado del mundo, porque en él, dice la Biblia, sobre él habría de venir el pecado del hombre de todos los tiempos. La palabra de Dios dice que en tal agonía, en tal situación difícil estaba Jesús, que ya su sudor, ya esa presión que él sentía, dice la Biblia que eran como gotas de sangre. Ya no salía solamente el sudor normal, que es para refrescar también el cuerpo y que muchas veces se da por situaciones de depresión, ¿no? Ya él estaba en una situación mayor, pero aún así le pidió al Señor. Oiga, estaba antes de que empezara el proceso. Claro que ya había empezado emocionalmente y ya él sabía que habrían de venir por él. Y claro, no hay cosa más terrible que la zozobra de ese momento inminente, ¿verdad? De cuando esas personas vinieran sobre su vida y lo atraparan, lo tomaran preso. Ya había empezado emocionalmente, pero todavía faltaba la parte más crítica. Por lo tanto, su primera oración al Señor fue: Padre,
ayúdame, fortaléceme. Él empieza a decirle así al Padre. Ve al versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, es que la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está pidiendo él? Llenarse de la gloria de Dios, tener la fortaleza, la fuerza necesaria para poder enfrentar esta situación. Pero la cosa no queda ahí, sino que Jesús también empieza a orar al Padre y en medio de su situación tan caótica, tan difícil, él glorifica a Dios. Él dice, Padre, es que yo te he glorificado. Señor, yo estoy aquí, yo te glorifico. Glorifica también tú a tu Hijo. Yo te glorifico a ti, te he glorificado. Oiga, ¿cómo muchas veces nosotros oramos? ¿Cuál es la forma de cómo lo hacemos? Solamente llegamos, nos introducimos y le decimos al Señor lo que nosotros necesitamos que Él haga por nosotros, o realmente ocupamos un tiempo para darle gloria a Él, para bendecirle, para agradecerle, para engrandecerlo a Él por quién es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, Jesús en el versículo 4 de este mismo pasaje dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Quiere decir que Jesucristo nunca acabó su obra, de no ser que todo lo que Él hacía era para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Aún en su momento de angustia, Él pudo haber dicho, Señor, no, hombre, es que qué barbaridad. Yo he sido un buen hombre, he hecho cosas buenas. No. Él glorificó al Padre. Él sabía y tenía claro la razón de ser de su vida. Así que se esforzó en medio de la oración para darle gloria al Padre. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Luego el versículo 25, usted puede leer conmigo la palabra que dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo le habla al Padre? Lo glorifica y le dice, es que no hay otro justo como tú eres el Padre justo. En medio de su situación donde el Señor pide fortaleza por su vida, también Él tiene un momento para darle gloria a su Padre. Esto es importante que nosotros aprendamos a glorificar el nombre del Señor. Número 3, Jesús se fortalece en lo que ha hecho también. En esa oración, Jesús empieza a expresar todas las cosas que Él hizo, porque esto es importante que entendamos. No porque estás viviendo un momento de angustia, de zozobra, de oscuridad, un momento difícil de tu vida, significa que en este caso, sí, has sido un hombre malo. Y a veces nosotros hasta hacemos ese reclamo al Señor, y que no debería de ser, Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy un hombre bueno o una mujer buena, si yo hago buenas cosas? Por el contrario, Jesucristo no reclama sobre estas cuestiones. ¿Por qué yo tengo que pasar, Padre, por estas situaciones si yo soy el más bueno? Si hay algún hombre o alguna mujer que sea buena, yo soy en realidad el más bueno que todos. Yo soy verdaderamente bueno. Él pudo haber dicho así, pero no. Él lo que hizo fue fortalecerse porque sabía que esto o lo pasaba, era un hecho que tenía que pasar. No podía negarse a pasarlo. Por lo tanto, él tenía necesidad de fortalecerse y su fortaleza está precisamente en aquellos cosas. Yo he hecho algo bueno, vamos a seguir adelante, de esto vamos a salir, como él mismo lo dijo. Ya yo estoy a punto de pasar al lado de tu gloria. Yo estoy a punto de irme ya para tu gloria, Señor, como era en un principio. Yo volveré nuevamente a tu gloria. Padre, yo me fortalezco porque yo sí he hecho cosas importantes para la gloria de tu nombre. Jesús no solamente le pide fortaleza al Padre, sino que echa mano de todos aquellos pensamientos que le recuerdan, que le evocan, que le ha hecho bien. Y no piense usted que tal vez es porque usted ha estado en pecado, porque ha vivido una vida de pecado, por eso le vienen todas estas cosas malas. Bueno, obviamente, si su mismo espíritu le reclama que usted ha hecho mal, hay que arrepentirse y decir, bueno, Señor, yo quiero evitar estas situaciones, no quiero volver o seguir en esta circunstancia y levántese y siga adelante. Como le dijo Jesucristo a dos personas, mira, has sido sanado, no sigas en lo mismo porque te va a venir algo
peor, va a ser un perjuicio para tu vida aún mayor. Entonces, yo quiero que usted reflexione también como Jesucristo en este momento angustiante de él. Él no está ahí porque hizo cosas malas. Hay un propósito de Dios para cumplir en su circunstancia tan negativa, tan oscura, tan difícil de su vida. Fue que Jesús pecó, por eso es que está ahí. No necesariamente es así en la vida de los seres humanos. Pasamos por situaciones o circunstancias negativas. Fortalézcase en aquellas cosas buenas que usted ha hecho y pase ese momento de angustia, páselo fortalecido. Esto es importante que nosotros lo aprendamos. Él mismo lo reconoce, lo recuerda. Bueno, leímos el pasaje del versículo 4, el versículo 6. Ahora leemos el versículo 12 que dice, cuando estaba con ellos, Señor, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Bueno, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Qué bueno esto que dice Jesucristo. Porque sí, o sea, no es que uno falle, no es que uno esté mal, hay cosas que pasan. Bueno, yo puedo ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, y pudieran pasarme circunstancias negativas, adversas, la muerte de un familiar, como hemos dicho, el problema de un trabajo, no tener en este momento un trabajo, y usted podría decir, bueno, Señor, ¿qué ha pasado? Si yo hacía cosas buenas, bueno, fortalézcase también en aquellas cosas para que usted pueda en ese sentido pasar, poder vencer esta circunstancia como lo hizo Jesucristo. Él nos lo enseña así a nosotros. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí está la fortaleza de Jesús. Tercero, no solamente la oración de Jesús es para pedirle al Señor que lo fortalezca o para darle gloria al Padre o para recordar, para fortalecerse al mismo con aquellas cosas buenas que Él ha hecho y los recuerdos de momentos gloriosos en su vida para fortalecerse, para poder pasar por esto. Sino que vean qué curioso, diría yo, cómo Jesús aprovecha este momento tan difícil para Él para interceder por otras personas. Sabe que muchas veces nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles y solo pensamos en nosotros, Señor, sáname, Señor, ayúdame con este problema, Señor, dame el trabajo, Señor, y usted intercede por otros. Acostumbra usted a pedir, a orar por otras personas. Al vecino, tal vez alguien en su trabajo, alguien le contó, mira, fulanita o fulanito está pasando por una situación difícil. Ay, de verdad, si solamente usted hace eso y no ora por esa persona, usted está haciendo mal. ¿Por qué está haciendo mal? Porque precisamente este es el modelo del Hijo de Dios, interceder también por otros. Es más, Jesús así lo pide. Se lo está pidiendo el Padre. Él está intercediendo por sus discípulos, pero no solamente por los que él conoce, por los, oro por, no sé, por Juan, que siempre ha estado conmigo. Oro por, no sé, Joaquín, que siempre está conmigo. Por aquellos que me... No. Por todos, porque esas personas también lo necesitan. Vea el versículo 9, donde empieza Jesús a decir, yo ruego por ellos, Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no, yo no voy a orar por el mundo, yo voy a orar por las personas, porque las personas necesitan de Dios. Este mundo va a pasar, el mundo y sus deseos van a pasar, no hay que orar por el mundo, hay que orar por las personas. Por todos aquellos, por ejemplo, que se encuentran en hospitales, aquellos que están en situaciones difíciles por causa de esta pandemia, aquellas personas que no encuentran trabajo por causa de esta pandemia, aquellas personas que están en circunstancias adversas, luchando por algún familiar, llorando, clamando, gimiendo por una situación de enfermedad. Oremos por ellos. Como dice Jesús, yo ruego por ellos, yo intercedo por ellos. Versículo 11, usted lo puede ver, dice, y ya yo no estoy en el mundo. Oiga, esa es otra cuestión también importante. Ya Jesús también se veía, se visualizaba como fuera de este mundo. O sea, ya a mí qué me importa la gente, ya yo cumplí, ya yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. No. Él en medio de su situación, él ora al Padre y le dice, ya yo no estoy en el mundo, pero es que ellos quedan aquí, ellos quedan, Padre, aquí. Ellos tienen que seguir adelante hasta que tú les llames
a tu presencia. La oración de Jesús es genuina, está intercediendo por personas que tienen necesidades, por situaciones para que ellos sean fortalecidos, para que Dios los proteja, para que Dios les ayude. Claro que él pudo haber hecho muchos milagros. Voy a mandar a tal ángel para tal cosa, voy a evitar. No hizo nada de eso. Vea la oración de Jesús. La oración de Jesús es de intercesión, es de intercesión. Él pide, él ruega al Padre para que el Señor les proteja, para que el Señor levante a estas personas, para que el Señor ayude y fortalezca también a estas personas, porque Él es consciente de que si Él está pasando situaciones difíciles, ellos también las han de pasar. Y no solamente por ellos, dice el mismo Jesucristo, habla también por otras personas. Bueno, leemos en el versículo 13 y dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué es en sí el gozo? El gozo es tener la convicción del ser que nosotros somos, hijas e hijos de Dios, aunque se venga el mundo encima, aunque haya una circunstancia tan adversa en la vida que usted crea que no puede seguir adelante y poder salir airoso de ella. Orar en ese sentido es importante para la vida de todas estas personas y para nosotros mismos. Eso es el gozo al cual se refiere Jesús. Y Jesús entonces incluye en su intercesión a usted, óigame bien, a usted y a mí que hemos creído en el Señor. Él no solamente ora por estos, en este momento, en esta circunstancia que ellos están conmigo porque van a ser dispersos. Es más, Él se los dijo a ellos, porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y efectivamente así fue. Incluso el mismo Pedro le dijo que él lo habría de engañar también, o lo habría de negar a Jesucristo. Entonces, yo quiero que ponga atención sobre esto, porque esto es para mí demasiado estimulante. Él nos conoce. Y él oró allí en ese momento en Getsemaní por usted y por mí. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros también en este tiempo futuro habríamos de pasar circunstancias adversas. Entonces, no es que deje de lado los problemas. No. Vamos, afronte los problemas, pero afróntelos con la fortaleza, con la convicción de que el Señor pidió por usted, para que usted y yo, pudiéramos afrontarlos y pudiéramos vencerlos también. No oro solamente por esto, oro también, Señor, por todos aquellos que habrán de reconocerme a mí como su Señor, que habrán de creer en mí. Versículo 20, usted lo puede tener ahí, mas no ruego solamente por estos. Yo estoy pidiendo también, Padre, por los que han de creer en mí, por la palabra de esos otros, de estos que están acá. Gracias a estas personas, gracias a la oración de Jesús, de intercesión de Jesús. Otras personas creyeron y estos otros le creyeron a estos y así sucesivamente hasta llegar a usted y a mí. Gracias a esas personas, hoy conocemos a Jesucristo y conocemos una mejor vida y sabemos que tenemos una vida eterna, una vida maravillosa, una vida de felicidad eterna. ¿Escuchó? Claro que tenemos que pasar por este vía crucis tan difícil del mundo, donde tenemos situaciones adversas que no queremos, no es que las pedimos incluso, pero realmente dentro de la voluntad del Señor para hacernos crecer a nosotros en fe y en confianza a Dios, todas estas cosas vienen. La Biblia dice que todas las cosas concurren juntas para beneficio de los hijos de Dios. En Romanos 8:28, ahí es donde lo dice. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que hemos creído en el Señor. Entonces, yo quiero que usted sepa esto. Y esto a mí me halaga y me bendice muchísimo. Jesús oró por usted y por mí. Porque él sabía que nosotros también habríamos de pasar, incluso creyendo en el Señor, habríamos de pasar circunstancias adversas, circunstancias que no queremos, pero él sabe y por eso él oraba para que el Padre nos fortaleciera y pudiéramos salir nosotros airosos. Él sabe que podemos vencer.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tiene usted un familiar enfermo? ¿Tiene usted tal vez un momento de pérdida de su casa? ¿Está en una situación que no consigue trabajo? Fortalézcase en la oración del Señor. Fortalézcase en la bendición de que Él oró por usted, por fortaleza, para que le diera fe el Señor a usted de que usted puede, de que usted va a salir adelante, de que el Señor le va a acompañar y que el Señor le dará la victoria. Porque nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Bendito su nombre. Esto es lo que nosotros debemos de saber y es todo lo que importa, todo lo que importa. Ciertamente es lo más importante de este proceso. Ahora viene la parte culminante de todo esto y es esa. Esta es la razón de la oración, lo más importante de todo en la oración. Y es que usted y yo nos mantengamos unidos. Que nos ayudemos, que nos apoyemos. Esa es la oración de Jesús. Yo reconozco, a veces entre los mismos cristianos tenemos diferencias. No queremos vernos unos a otros, no queremos ayudarnos unos a otros. Bueno, oremos por la unidad. Oremos porque Jesucristo fue el ejemplo de orar por otros para que el Señor desarrolle en nosotros la unidad. Para que estos, dice Jesucristo, sean uno como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Vea lo que dice el versículo 11, por ejemplo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Necesitamos estar unidos. Todos nosotros vamos a pasar por este valle de lágrimas, como dicen algunos, como hay unas frases de algunos, en este valle de dolor y de lágrimas, todos vamos a pasar. Entonces, si tenemos una situación común, oremos unos por otros, pidamos unos por otros, ayudémonos y apoyémonos unos a otros. Y si usted cree que en este caso es en vano orar, porque tal vez fulano y sutano no se hablan, no se quieren, no se aman, no tienen el amor del Padre en ellos, siga orando, porque Jesús lo hizo. Y en ese sentido, quizá es la mayor, digamos, la mayor razón de oración de Jesucristo, que estemos unidos. Y no solamente eso, sino que se la hace al Padre. Y como Él se la hace al Padre, aquí es la parte interesante de todo. El Padre tiene el poder para unir incluso a personas que se quieren divorciar, personas que están enemistadas, personas que no se quieren ni se pueden ni hablar, personas que se odian. Dios tiene el poder. Por eso Jesucristo envía esta oración al Padre y le dice, Padre, yo necesito, Padre bueno, por favor, Padre justo, yo te pido, intercedo por estas personas para que estén unidas, para que estén unidas. Así debería de ser nuestra oración, que aún a pesar de las circunstancias adversas que nosotros tengamos, podamos en todo tiempo, en todo momento, estar unidos. Que esta sea la bendición para todos nosotros. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por la oración de Jesús. Padre, nosotros venimos delante de ti, Señor, entendiendo que la oración de Jesús es por fortaleza. Fortalécenos también a nosotros, Señor. Ayúdanos en los momentos difíciles que estamos pasando, que muchos estamos pasando, Señor. Te pedimos, Padre, también, porque sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios justo. Nosotros te damos gloria. Nuestra oración no solamente es por petición para que tú nos fortalezcas, sino a ti, Señor, a quien nosotros confiamos. Toda la gloria es para ti, Señor. Solo a ti vamos a creer, solo en ti vamos a depositar nuestra confianza y nuestra paz. Tú eres nuestra bendición. ¿Por qué, Señor? Porque hasta este día hemos perseverado. Sabemos que hemos cometido errores, hecho cosas malas, inapropiadas. Padre, pero aquí estamos. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Señor, también estamos pidiendo por otros. Todas estas oraciones que hicimos de personas enfermas, de situaciones que están en su cama, oramos, Señor, para que ellos se puedan restablecer. Oramos, Señor, por la paz de muchos que tienen situaciones que hasta este momento no han podido conseguir trabajo, Padre. Por todas estas personas que se ven en una situación difícil por causa de esta terrible enfermedad que se viene dando a nivel mundial.
Oramos, Señor, intercedemos por muchas personas para que tú fortalezcas y robustezcas su fe, Padre. Y oramos por mucha gente que no conocemos. Mucha gente que no conocemos, pero sabemos que tú tienes pueblo en muchos lugares de este mundo, Padre. Y oramos, ¿sabes qué, Señor? Pidiéndote a ti que nos mantengas unidos. Señor, manténnos unidos, así como este pueblo de Vida Victoriosa, que somos un pueblo unido, Señor, en nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, para también fortalecer a muchas otras personas para que se mantengan unidas en ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bien, que el Padre les bendiga a todos.